123 de junio, desde las 12:05. Les damos la bienvenida al segundo conversatorio del programa de CDO Mentoring de RAKEN Data Group, en la cual esperamos como objetivo que podamos clarificar los conceptos de lo que es una estrategia de datos, que podamos compartir experiencias de éxito respecto a esto, y poder entender la relación respecto a la monetización de los datos en cuanto a la estrategia. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Leticia Heise, yo soy la Country Manager de RAKEN Data Group Chile para el Cono Sur, y nos acompañan tres colegas de RAKEN, que es Antonio Figueroa, que es el CEO de RAKEN. Está Stefan Bonbretano, que es el director de RAKEN Consulting, y está Fernando Villarreal, que es el Country Manager de México. Así que, si gustan presentarse. Ok, bueno, me presento yo primero. Primero, muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Les quiero contar un poquito acerca de mí. Primero que todo, soy chileno-mexicano. O sea, nací en Chile, soy ariqueño de nacimiento, pero me vine aquí a México hace ya un poquito más de 20 años y prácticamente hice mi carrera profesional aquí. Sin embargo, ahora que tenemos RAKEN también en Chile, pues viajo bastante seguido a ver clientes. Como parte de mi background, les puedo comentar que tengo principalmente experiencia en el mundo de la consultoría en temas de datos. Pasé por grandes compañías reconocidas en Latinoamérica como arquitecto y como responsable de áreas de gestión de información. Pero también tengo a mi favor también tener experiencia corporativa, es decir, también estuve del lado de las corporaciones, también como responsable de inteligencia de negocio y de analítica para un importante CPG a nivel global, y eso me dio la oportunidad también de entender el mundo de la consultoría desde la perspectiva del cliente. Entonces yo creo que esa mezcla de experiencias y por supuesto toda la profundidad técnica en la cual me he visto envuelto en estos últimos 25 años, pues me permite ahora ser un Trusted Advisor de grandes corporaciones en Latinoamérica que son clientes de RAKEN. Mucho gusto. Bueno, buenos días a todos y espero que los colegas que estén de México todos estén bien. Les informo a los chilenos que acabamos de tener un temblor de 7.5 grados, que para nosotros es, digo, ya sé que en Chile están acostumbrados, pero digo, aquí también, pero todavía estamos así un poquito recuperándonos del susto. Bueno, Stefan Bonbretano, yo soy socio director de RAKEN Consulting, que es, como le dice el nombre, el brazo de consultoría del grupo, y encargado de que todas las tecnologías que disponemos se utilicen de manera adecuada y para contribuir a los objetivos de negocio de nuestros clientes. O sea, yo doy la perspectiva de negocio a la aplicación de tecnologías. Mis antecedentes personales: yo fui consultor de McKinsey, la firma de consultoría estratégica, durante muchos años. También muchos años ocupé diferentes posiciones directivas, ejecutivas en PepsiCo, y los últimos años me he dedicado a lo que me apasiona, que es todo el tema del mundo de la analítica avanzada. Entonces, pues es un placer estar aquí. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, pues un gusto. Yo soy Fernando Villarreal. Soy actualmente responsable del territorio de México para RAKEN Data Group. Y bueno, yo he vivido pues prácticamente la gran parte de mi trayectoria del lado donde muchos de ustedes están, del lado de la empresa. Y bueno, en mis responsabilidades como directivo, me tocó vivir grandes transformaciones apalancadas en implementaciones de ERPs que tenían que sustentarse en un modelo de gestión de datos muy concreto, y también hacer grandes transformaciones a partir de una agenda de información, ¿no? Entonces, me tocó mucho vivir eso del lado de la empresa. Y bueno, ya del lado de RAKEN estos últimos años, he tenido la oportunidad de llevar esas buenas prácticas, más las prácticas en las que se sustenta RAKEN, a todos nuestros clientes.
Y bueno, yo, a diferencia de Stefan y probablemente de la gente, de los chilenos que viven en Santiago, la mayoría de mi vida la he vivido fuera de la Ciudad de México, entonces, a pesar de que llevo cerca de 10 años aquí, todavía no me acostumbro a este tema de los terremotos fuertes, ¿no? Entonces, también estoy energizado de otra manera para poder compartir con ustedes el día de hoy. Mucho gusto a todos. Muchas gracias, Fernando. Aprovecho que fuiste el último en presentarte para que nos ayudes a comenzar con lo más importante, en el fondo del principio, es poder entender qué es lo que es una estrategia de datos. ¿Tú nos podrías ayudar, Fernando, a hacer como una definición en el conceptual de qué es una estrategia de datos? Sí, claro, claro, Leticia, muchas gracias. Pues mira, en una estrategia de datos en su más pura esencia tiene que ver con los fundamentos de ellos, ¿no? Entonces, tiene que ver con los cimientos de los datos que tienen que ver con seguridad, privacidad, integridad, calidad, gobierno, cumplimiento regulatorio, etcétera, ¿no? Y está muy enfocada, como el centro son los datos, en cómo optimizarlos, cómo estandarizarlos, cómo dar acceso correcto a los mismos, inclusive cómo se deben de almacenar, ¿no? Y está muy orientada a crear una sola versión de la verdad. Esto es, si los datos son los cimientos para hacer muchas cosas, entre ellas la toma de decisiones y la analítica, deben de estar bien sustentados. Y deben de estar muy bien sustentados a través de un marco de trabajo, a través de un gobierno. Y ese gobierno pues considera la propiedad de los datos, que definitivamente está del lado del negocio, tiene que ver con cómo se accesan, a través de qué mecanismos, qué seguridad tiene que estar, qué reglas hay para poder accesarlos, cómo deben de estar arquitectados, que esa es una parte muy relevante y tiene que ver mucho con la parte de tecnología, pero también con la parte de negocio, para poder ser procesados y ser consumidos de la manera adecuada y ser integrados y evitar, digamos, muchos pasos. Y finalmente tiene que ver con un gobierno que tiene que ver también con la parte de toma de decisiones, analítica, desde el reporteo hasta la analítica más sofisticada, ¿no? Y eso al final es una conjunción de personas, procesos y tecnología. Un buen ejemplo es una empresa del ramo de que está muy orientada a un cliente final con nombre y apellido, que ha estado trabajando la mayor parte de su historia enfocada a productos. Todas las personas, todos los procesos e inclusive los sistemas están enfocados al producto. El centro del universo es el producto. Pero resulta que con todo este mundo digital, pues empiezan a mover hacia que el cliente es lo más importante y alrededor del cliente giran los productos o los servicios, ¿no? Este es un ejemplo importante de por qué hacer estrategia de datos y por qué gobernarlos y por qué enmarcar todo esto. A mí me gustaría complementar también la respuesta de Fernando, indicando también que la relevancia de contar con una estrategia de datos es también contar con un buen mapa de ruta. Muchas de las organizaciones que nos conectan, que nos buscan, se sienten agobiadas, ¿no? Con tantas opciones tecnológicas, con tantos vendors que se les acercan, y con tantas también necesidades de negocio que requieren resolver, que a veces puede ser un poco caótico tener claridad dónde van a poner sus inversiones, en qué prioridad, en qué orden y sobre qué aspectos. Entonces, una estrategia de datos también, por supuesto, más complementando la respuesta de Fernando, también nos tiene que dar la claridad de esa hoja de ruta. Nos tiene que dar un camino claro de en qué vamos a invertir, en qué vamos a priorizar, cómo lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Entonces, creo yo que también son preguntas relevantes que una estrategia de datos debe responder. Muchas gracias a los dos. Y siguiendo esa misma línea, entonces, ¿cómo podríamos, ahí Estefan, cómo podemos convertir, o sea, esto es suficiente para lograr lo que los americanos llaman una cultura data-driven o una data-driven organization? ¿O qué más nos hace falta? ¿Cómo llegamos a eso? Gracias, Leticia. Indudablemente una estrategia de datos es un componente importante de un data-driven organization. Pero algo que hemos aprendido a través de numerosas experiencias es que no es suficiente. De hecho, muchas veces nos buscan empresas porque dicen, híjoles, tengo muchos datos,
no les creo a mis datos, no sé qué hacer con mis datos, ayúdame con una estrategia de datos. Sin embargo, lo que necesitas es un marco de referencia para que ese componente de estrategia de datos te lleve efectivamente a un Data-Driven Organization. Y parte de lo que vamos a hablar en los próximos minutos es de un marco de referencia al que nosotros le llamamos la cebolla. Porque para lograr un Data-Driven Organization creemos que debes de ir resolviendo diferentes capas y esas aparecen ahí en la pantalla. O sea, debes en primera instancia, primero sustraerte del tema de datos y primero entender cuál es la estrategia de negocios. A partir de la estrategia de negocios, ¿qué casos de analítica, qué casos de business intelligence quieres desarrollar? Ese es el punto de partida que le va a dar sentido a tu estrategia o para la que va a habilitar tu estrategia de datos. También tienes que resolver cómo organizar tus recursos científicos de datos, etc. La parte de estrategia de datos que describió Fernando, luego toda la plataforma tecnológica y finalmente, y no menos importante, la parte cultura. Y este es un proceso de cascadeo. O sea, insisto, es muy importante saber, ahorita Antonio habló de, debe haber un rumbo, debe haber una hoja de ruta, digamos. Entonces, en principio, en primera instancia, esa hoja de ruta la debe marcar la estrategia de negocio. ¿Dónde se visualiza el negocio en los próximos 3 a 5 años? ¿Qué casos de uso de analítica avanzada puedes desarrollar para soportar esa estrategia de negocio? ¿Cómo te debes de organizar? Hay diferentes modelos. Luego, ¿cómo debes de habilitar tanto las tecnologías como el gobierno de datos y finalmente la gestión de cambios? Entonces, la estrategia de datos en suma es un componente, no es la totalidad de lo que necesita ser para llegar a un Data-Driven Organization. Ok, muchas gracias, Estefan. Y cuéntame, ¿cómo ligamos esto al tema de la monetización de los datos? ¿Qué es la monetización? ¿Qué es monetizar los datos? Okay. Monetizar la información. Bueno, el reto es, por ejemplo, ¿cómo armas estos casos de negocio o casos de uso de analítica? Y el reto es que estos casos de negocio generen valor. El otro día nos metimos a Google a ver la definición de Google en Google sobre monetizar datos. Y a final de cuentas, monetizar datos es generar valor interno para la compañía, ya sea porque va a vender más o porque va a generar eficiencias operativas o porque inclusive puedes vender la información. Entonces, lo que es muy importante hoy en día es, primero, que trates de identificar cuáles son las palancas de rentabilidad de tu negocio en particular. Entonces, aquí estoy ejemplificando, por ejemplo, una cadena comercial. ¿Cuáles son las palancas de rentabilidad de una cadena comercial? Pues una cadena comercial le interesa vender más y le interesa generar eficiencias operativas. ¿Cómo puede generar más ventas o valor en sus ventas una empresa o una cadena comercial, por decir algún ejemplo? Pues poniendo más tiendas o incrementando los tickets promedio o, por ejemplo, explorando nuevas fuentes de ingresos. Y ya, ¿cómo puedes incrementar los tickets promedio? Pues aquí viene este tema de, aquí es donde puedes empezar a desarrollar y cuantificar estos nuevos casos de uso de analítica avanzada que te permite la gestión de grandes datos, ¿no? Entonces, un ticket promedio lo puedes generar, por ejemplo, puedes mejorar los tickets promedio entendiendo el valor a lo largo del tiempo de tus clientes, por ejemplo, ¿no? O puedes hacer temas de revenue management. Hoy en día puedes hacer modelos de predicción de ingresos, modelando las elasticidades a todas las famosas P's de mercadotecnia: precio, promoción, producto, el lugar. Puedes hacer modelos con cientos de variables que describen pues, en ultra granularidad tus estrategias comerciales. Pero el punto de esta lámina es, el chiste es armar un portafolio de casos de uso que a final de cuentas los puedas relacionar con la rentabilidad de tu empresa, ¿no? Y que le puedas poner numerito a cada uno de estos casos y que este numerito pues, se vaya reflejando, a final de cuentas, en un número incremental en la parte de ventas y demás. Entonces, insisto, antes de clavarse en la estrategia de datos per se, y muy probablemente liderado por un Chief Data and Analytics Officer, lo que tienes que tener es tu estrategia de negocio
y tu portafolio de casos de uso que vas a desarrollar en los siguientes años, pero que tengan sentido porque los estás ligando a la rentabilidad de tu empresa en particular. Y Estefan, una vez que contamos con esta estrategia de negocio y contamos con una agenda analítica priorizada de casos de uso, la pregunta que viene es, bueno, ¿cómo nos organizamos para conseguir que esto se vaya ejecutando? ¿Qué nos podrías comentar respecto a los temas de organización y por qué son importantes? Ok. Entonces, si nos referimos nuevamente a esta cebolla que hemos descrito, estrategia, casos de uso, lo siguiente es, bueno, ¿cómo voy a llevar a cabo todos estos casos de uso? Y pues para eso, hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues han surgido también toda una serie de nuevas funciones, pero que aún siguen siendo escasos. Científicos de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos, etcétera. Son toda una serie de posiciones y son toda una serie de personas con habilidades que todavía no abundan en el mercado. Y además, y los que existen tienen alta rotación y demás. Entonces, el tema de cómo te organizas es un tema relevante. Y déjenme compartir con ustedes experiencias que hemos tenido alrededor de lo que tienes que hacer en materia de organización. La mayoría de las empresas que están encaminándose a su transformación analítica, digamos, a volverse una organización data-driven, típicamente arrancan como aparece en el extremo izquierdo, donde los colores son las áreas funcionales y esas manchitas grises que se ven ahí, digamos, son los recursos, los analistas que típicamente están dispersos en las diferentes áreas. Entonces, insisto, el reto es cómo integro recursos escasos como científicos de datos, ingenieros de datos y demás, partiendo de que como son escasos no voy a poder tenerlos por todos lados. Y además, como tengo una agenda, me tengo que asegurar que se ejecute esa agenda. Entonces, el modelo ideal al que la mayoría de las empresas que nosotros conocemos están aspirando y están tratando de desarrollar es donde tienes un centro de excelencia, que es esa figura al centro, y que es típicamente el área que dirige el Chief Data and Analytics Officer. Entonces, es un área que concentra a quizás los recursos más especializados de los que he descrito y que gobierna tanto el acceso a la información como los análisis que se hacen en las áreas funcionales. Ahora, lo que es interesante es la manera de llegar del extremo izquierdo al extremo derecho. Y ahí hemos visto diferentes variantes. Hay una variante extrema, y la voy a ilustrar en términos generales porque si bien es extrema y no para todo el mundo es atractiva por lo extremista, sí está muy claro la señal que manda. Entonces, es una compañía de varios miles de millones de dólares, compañía familiar, donde el CEO decidió, oye, yo quiero modernizar mi compañía, quiero lograr una transformación analítica, pero parto de que tengo recursos dispersos por todos lados generando cientos de reportes que no se necesitan. Y quiero llegar a eventualmente un modelo gobernado. Pero el paso inicial de esta persona fue, voy a centralizar a todos los analistas que están dispersos por todos lados, voy a designar un director, ahora sí que director central de inteligencia y de analítica, y inclusive en este caso llegó al extremo de prohibir las licencias de Excel en todas las áreas funcionales, para mandar la señal de que esta agenda que he descrito, que esta agenda se ejecute sin distractores en diferentes áreas. Y una vez que ya, digamos, resolví mi escuela de Montessori y le puse orden, entonces ya me voy a este extremo donde ya empiezo nuevamente a democratizar el uso de datos y a tener una flexibilidad gobernada. Es un ejemplo extremo. Sin embargo, sí ilustra que si estás moviéndote a este mundo de la analítica avanzada, pues es dejar de hacer reportitos como se hacían antes y tienes que alinear a la organización y a los recursos de la organización pues a llevar a cabo una nueva agenda. Ahora, también depende, y va a depender de muchas variables. Yo creo que a ningún cliente la fórmula es la misma. Siempre hay un montón de aspectos que considerar, culturales, políticos,
de prioridades, etcétera, que tomar este tipo de decisiones definitivamente no se pueden tomar a la ligera, y es parte fundamental de la definición de la estrategia, definir exactamente a qué tipo de modelo quiero aspirar y cómo voy a llegar, pero tampoco se vale, digamos, copiar la fórmula de cómo le han hecho otras empresas, porque cada compañía tiene su propio ADN, cada compañía tiene sus propias complejidades políticas y culturales, por lo tanto, estas decisiones deben ser muy particulares, dependiendo de cada cliente, y dependerá también una buena asesoría para determinar cuál es la mejor estrategia a ejecutar. Sí, indudablemente. Esto no es una receta, pero el punto es, sí tienes que pensar, el punto es que para convertirte en un Data-Driven Organization, el elemento organización es un elemento importante y que no hay que obviar. De hecho, la última que se llama flexibilidad gobernada es el concepto más reciente que se está usando en la industria y que lo ha venido también empujando Gartner en los últimos años, es el concepto de comunidad analítica. Justamente la descripción de la comunidad analítica es el concepto de contar con un equipo orquestador donde están los habilitadores de conocimiento de lo que es la transformación analítica, pero también dando la flexibilidad al resto de la organización para desarrollar sus propias capabilities de análisis, y va a depender de su estado de madurez, incluso de las funciones, y de lo que logren demostrar en términos de certificar sus capacidades de análisis, el nivel de libertades que este centro orquestador les va a dar a estas líneas de negocio para hacer la explotación de los datos, o incluso llegar al autoservicio totalmente autónomo desde lo que es la ingesta hasta digamos, generar sus propios modelos analíticos. Pero eso justamente dependerá de cómo la dinámica de la comunidad analítica es definida y gobernada. Y por último, aquí hay otra implicación del tema que estamos discutiendo. Este es un tema estratégico para las compañías. Independientemente de cuál sea el mejor modelo organizacional para una compañía en particular, lo que estamos al final diciendo es que si quieres convertir a tu organización en un Data-Driven Organization, es un tema estratégico que involucra, de hecho, al CEO de la compañía. Entonces, en cualquiera de estos modelos que estamos poniendo, el Chief Data and Analytics Officer, para que sea efectivo desde nuestro punto de vista, prácticamente tiene que reportar al CEO de la compañía. Entonces, estamos hablando además, no nada más de cómo organizar un X departamento, estamos hablando de cómo organizar una función de naturaleza estratégica para la compañía, porque requiere alinear a todas las áreas funcionales de la compañía. Importante cómo ha tomado un valor estratégico este rol dentro de la compañía. Muchas gracias por la explicación. Me gustaría volver a esta cebolla que nos mostraba Estefan. Si pasamos por la capa de negocio, en el fondo de los temas de organización, y ahora me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en la capa de datos. ¿Cuáles son los aspectos relevantes en la capa de datos? Bueno, entendiendo el marco, Leticia, el marco de los datos, ahora sí, bajo una perspectiva de negocio y de organización y procesos y gente, que son las dos capas superiores, pues la estrategia de datos ya empieza a tener un sentido en relación a eso, ¿no? Entonces, concretamente yo lo que recomiendo es que el assessment de los datos, de la capa de datos, esta es una referencia de DAMA, aunque hay varias, pero es una buena referencia, pues toda una capa de datos gira alrededor de un gobierno, ¿no? Y un gobierno de datos tiene que tener un propósito. Entonces, si la estrategia de la compañía, por ejemplo, como les platiqué en láminas atrás, está, digamos, asociada a que ahora se está moviendo a que el foco de la empresa es el cliente y la inteligencia que se derive del entendimiento del cliente, entonces se tiene que construir un marco de gobierno, por ejemplo, sobre un cliente único. Porque ese cliente único te va a servir desde el punto de vista analítico a entender quiénes son tus clientes, cómo los puedes segmentar y después qué oportunidades de negocio tienes que construir alrededor de eso, en muchos casos a través de analítica.
Y por otro lado, también tiene que hacer que tu compañía opere de una manera diferente. Si antes operaba por producto y ahora va a operar en base a que el cliente está al centro, cada vez que te llame alguien al call center o accese a tu página web, pues la empresa del otro lado tendrá que conocerle por nombre y apellido, por gustos, preferencias, por compras que me ha hecho y lo que podría comprarme. Y eso hace todo el sentido de que le metas un modelo de gobierno de datos, ¿no? Y entonces las disciplinas que hay que evaluar, pues son las que están ligadas a eso, ¿no? En este ejemplo, lo que está ligado a la calidad de los datos, lo que está ligado a los datos maestros como un ejemplo, ¿no? Sin embargo, hay otras empresas que su foco está en el marco regulatorio, ¿no? Entonces tienen que cuidar temas de la seguridad de los datos, de la integración, de los metadatos para saber qué significa, de la traza de los datos desde que se generan hasta que la información se integra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, derivado de eso es que ahí hace sentido instalar un modelo de gobierno que esté enfocado en alguno de estos temas como los que he mencionado, y finalmente ya es ponerla a operar, ¿no? Para algunas empresas, la parte de tener visibilidad o la parte analítica de la gestión de los datos es clave porque sobre eso van a generar sus estrategias en el mercado, y para otras es operar, es realmente operar los datos maestros, como podría ser una compañía del giro industrial. Todos los datos de producto resultan que están en la columna vertebral de la empresa y forman parte de la cadena de valor. Entonces hay que administrarlos, hay que gestionarlos y hay que gobernarlos, ¿no? Entonces ahí es donde entra la estrategia ya alineada al negocio y a sus prioridades. A mí me gustaría agregar en la parte de datos, Fernando, y a ver si estás de acuerdo, es que cuando estamos diseñando la estrategia, también un aspecto relevante es entender dónde estos datos, estos activos de datos están, qué tan dispersos están en la organización, de qué manera, o a nivel muy general, pueden satisfacer las necesidades que la organización está demandando en la capa de negocio, porque también un aspecto importante en el diseño de la estrategia es también cómo voy a organizar estos datos y disponibilizarlos alrededor de la organización. Y eso también va muy amarrado, si se dan cuenta, con la organización. Estábamos hablando con la capa anterior, ¿no? También cómo las personas van, o pretendemos que las personas accedan a estos datos. Por lo tanto, un tema importante también en la capa de diseño, digamos, de la estrategia para la parte de datos es identificar dónde están estos activos, cómo los voy a, en general, procesar, dónde los voy a almacenar y cómo los voy a disponibilizar. También creo yo que eso es no tiene que ver con los aspectos tecnológicos de la arquitectura, simplemente con la arquitectura de los datos en sí mismos. Y creo yo que eso me parece que debiera ser una parte relevante del diseño de esta capa en el diseño de la estrategia. Sí, totalmente. Y complementando lo que dices, Antonio, hay una referencia de Harvard Business Review bastante buena, ¿no? Hay compañías que tienen una estrategia ofensiva, le hace hacia el mercado y hacia los datos que se requieren para poder generar inteligencia. Y hay compañías que tienen una estrategia defensiva hacia cómo resguardar los datos, hacia cómo darle seguridad, hacia cómo generar una traza desde dónde se originan hasta dónde terminan, ¿no? Entonces, ambas estrategias de poder entender los datos, de poder arquitectarlos adecuadamente, forman parte de esto, ¿no? Aquí lo importante es que depende mucho de la estrategia de la compañía y del foco que le quiere dar, si es hacia el mercado, si es hacia la seguridad y el cumplimiento regulatorio de los datos o el acceso, es como debe de balancear su estrategia de datos, ¿no? Y bueno, pues por eso están las disciplinas, ¿no? Hay veces que hay que enfocarse mucho a la arquitectura de los datos y a los metadatos, hay veces que hay que enfocarse mucho al BI y al data warehousing, etcétera, ¿no? Entonces, esto se hace a través de un assessment, y el assessment va en línea, perfecta línea con lo que el negocio está buscando de corto, mediano y largo plazo. Perfecto. Y ahora, Antonio, ¿cómo, en base a todo esto que ya hemos visto en términos de negocio, de organización, de términos de datos, cómo deberíamos definir la arquitectura tecnológica para apalancar esta agenda y esta estrategia? Y cuéntanos, por favor, cuáles son las tendencias que has visto respecto a este tema.
esta parte me parece interesante porque muchos clientes que a veces nos buscan para asesorarnos, nos buscan porque quieren que les diseñemos esa arquitectura de datos, esta arquitectura tecnológica. O están simplemente en algún asesor o alguien dicen, no, tenemos que construir un lago de datos, tenemos que construir un repositorio central. Pero no han sido considerados los aspectos y las dimensiones que estuvimos hablando anteriormente. Entonces, se enfocan en resolver un problema tecnológico, cuando la transformación analítica no es un problema tecnológico, es un tema de proceso, de negocio. La arquitectura tecnológica solamente es un habilitador, y el habilitador tenemos que ver cuál es el más adecuado para nuestra necesidad o para nuestra organización. Definitivamente en términos de tendencia, hemos venido pasando desde los tradicionales data warehouse en base a datos relacionales a los entornos de tipo lago de datos, donde ahí hay dos vertientes. Hace algunos años, la vertiente Hadoop era una tendencia que se estaba haciendo relevante, y todavía es importante, todavía tiene bastante presencia, y se ve de forma muy característica, sobre todo en entornos on-premise, a pesar de que también esta tecnología ha venido evolucionando y está buscando cómo desenvolverse en entornos híbridos y de 100% cloud. Pero definitivamente también una nueva tendencia que tiene que ver con estos lagos de datos o estos data warehouse elásticos son los que están 100% en la nube. Y me parece que presentan el mejor balance entre costo y beneficio. Por supuesto, hay una serie de derivadas que se pueden implementar, híbridas, no híbridas, más en la nube, menos complemento on-premise o viceversa. También va a depender de los objetivos de cada organización. Pero más allá, creo que más relevante que si es en la nube, si es on-premise, si es Hadoop, si no es Hadoop, si es Lago, si es Data Warehouse, creo que lo más relevante no tiene que ver con la arquitectura per se, sino más bien con los drivers que resuelven. No sé si me acompañan ahí con el siguiente slide. Creo que lo más importante para una organización es determinar cuáles son los drivers que deben regir la selección y la definición de mi arquitectura. Aquí hay algunos ejemplos, no están todos los que podrían existir. Normalmente yo lo que asesoro a nuestros clientes es que después que ya entendemos los objetivos de negocio, después que ya sé cómo pretendo organizarme y a qué estoy aspirando, en cómo disponibilizar mis datos, y también donde tengo muy claro mis objetivos de gobierno de datos, es hacer con la gente de arquitectura, la gente que está en la parte de inteligencia, y todos los sponsors técnicos que pueden estar habilitando esta nueva capacidad en la organización, se reúnan para discutir y definir cuáles son esos drivers prioritarios, cómo debemos priorizarlos, cuáles son los más importantes y los menos importantes, cuáles son los indispensables y cuáles son los opcionales, que me permitan diseñar esta arquitectura de datos. Entonces, más allá que si voy a usar una marca u otra, más allá del aspecto de hardware que voy a utilizar, creo que la definición de estos drivers, la clarificación de los mismos y la priorización deben ser el componente más importante y relevante a resolver. Si me ayudas en la siguiente slide, Estefan. Entonces, en resumen, arquitecturas hay de todos los colores y sabores. Nosotros que tenemos más de 50, 60 clientes que hemos apoyado con este tipo de estrategias, creo que a ningún cliente le hemos hecho una arquitectura igual a la otra. Muchos tratan de replicar lo que el otro está haciendo, muchos tratan de ver como guía lo que está haciendo otra compañía, pero hay que tener mucho cuidado con esa aproximación porque los drivers son muy particulares de cada organización. Por ejemplo, muchos bancos que apostaron por plataformas Hadoop, claro, ellos pueden aportar este tipo de tecnologías porque tienen cientos de ingenieros de datos y cientos de data scientists que están dedicados a trabajar, por ejemplo, en plataformas de código. Entonces, por ejemplo, para ellos un reto de construir una plataforma basada en Hadoop posiblemente puede ser retador, pero no, definitivamente es alcanzable con buenos mecanismos de gobierno y buenos mecanismos de desarrollo. Sin embargo, por ejemplo, una empresa de consumo, donde su foco es la distribución y la comercialización de productos, si tienen un pequeño equipo de BI, por muy atractiva que pueda ser una tecnología de Hadoop, no es la más recomendable para ellos. Ellos tienen que buscar algo mucho más compatible con los entornos de SQL que les permitan lograr una adopción mucho más rápido
y seguramente incluir aceleradores en su arquitectura que le permitan que esta opción se pueda dar de forma ágil y sencilla. Entonces, mi recomendación es que no hay una arquitectura igual para todos. Cada cliente debe tener una arquitectura que resuelva sus drivers particulares y su agenda de negocios particular. No hay ninguna que sea buena o mala, más bien cuál es la correcta para cada quien. Y con esto hablamos de la diversidad de cosas que he comentado, como tienen que ver con la nube, las nubes híbridas, los tipos de tecnologías y etcétera. Entonces, bueno, pero sé que me alargué un poquito, pero creo que valía la pena profundizar en esta parte. Si hay más preguntas más adelante, con gusto las podemos responder. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho de pasarle el dato de que durante las próximas sesiones también vamos a invitar algunos Chief Data Officer para ver experiencias con distintas plataformas para que les vayan contando también experiencias. Entonces, bueno, para volver a la misma cebolla que estábamos revisando, revisamos negocio, organización, datos, tecnología, y nos queda una capa que es la capa cultura. Estefan, ¿nos puedes comentar por qué es importante la capa cultura y qué es lo que debemos considerar en esto? Bueno, si bien muchas empresas ya están avanzando y están adoptando estas nuevas tecnologías, seguimos todavía encontrando, digamos, todavía pockets of resistance, como dicen los americanos. Y nos hemos topado en general en todo este tema estratégico, todavía con lo que le hemos llamado las 3 I's de la resistencia, que hay un tema a veces de incomprensión, de que todavía la gente no alcanza a entender qué es esto de la analítica avanzada, qué son estas tecnologías. El tema de la incredulidad, de que mis intuiciones y mi manera tradicional de hacer negocios no lo puede superar herramientas analíticas. Y la incertidumbre en el sentido de cuál va a ser el impacto de esto sobre mí. Y dentro de el incomprensión, quiero también agregar, no es nada más que no le entiendo, sino que a veces cuesta trabajo imaginarse las nuevas soluciones. ¿Cómo pasar de un mundo de la analítica descriptiva a un mundo de la analítica predictiva? Voy a poner un ejemplo. Recientemente con una compañía que se dedica a hacer entregas a domicilio, nos mostraron, fuimos con ellos para decirle, oye, te vamos a mostrar nuestras nuevas soluciones analíticas. Y la primera reacción fue, no, pues yo ya tengo una base de datos donde cruzo lo que compró las personas la semana pasada, cruzo los históricos de compras, los cruzo con los históricos de productos, cruzo toda la información histórica y eso me da pues muchos insights. Eso no deja de llamarse, de ser analítica descriptiva y es muy poderosa, pero es tomar decisiones con base en lo que pasó. Y ese paso de, oye, pero ahora trata de no pensar en qué hicieron tus clientes en detalle las semanas pasadas, sino ahora trata de pensar que puedes predecir lo que van a hacer tus clientes y si haces eso, ¿qué soluciones de negocio se te ocurren? A mucha gente le cuesta trabajo hacer ese switch mental, ese switch de pasar del reporteo tradicional a empezar a aprender a gestionar a partir de predicciones del futuro. Entonces, por eso hay esta necesidad o hay estas 3 I's de las resistencias o las que bloquean el desarrollo de una agenda analítica. Entonces, dicho eso, indudablemente, el acompañar una transformación analítica o indudablemente acompañar la construcción de un data-driven organization, es indudable que eso hay que acompañarlo con un programa de gestión del cambio. Y hay muchas diferentes metodologías. Aquí puse una de las más conocidas, la de APCAR, pero hay muchas metodologías. Pero básicamente, pues sí hay que tratar de diagnosticar dónde está parada la organización en términos de su disponibilidad al cambio, quiénes son promotores del cambio, quiénes se oponen al cambio, la famosa matriz de puede
versus quiere, puede, quiere versus no puede y no quiere. Entonces, hay todo este tipo de metodologías que son bastante conocidas, no me voy a meter en ellas, pero lo importante es no obviar la necesidad de acompañar todo esto con una estrategia de gestión de cambio y que debe de involucrar quick wins, triunfos rápidos, hacer casos de uso rápidamente que te vayan mostrando los beneficios, mucha comunicación, mucha capacitación. A veces hay que tomar decisiones un poco fuertes, pero el mensaje aquí es que un componente clave para construir una organización que apalanca sus datos tiene que ser un programa de gestión del cambio para la adopción de pensamiento tecnológico. De acuerdo. Gracias. Si alguien quiere complementar algo más, si vamos a dar esto, bueno, los últimos 15 minutos por si acaso hay algunas consultas que nos quieran enviar a través del chat para poder ir respondiéndolas. Sí, yo quisiera agregar, retomando el mapa de ruta, la hoja de ruta que comenta Antonio, que una estrategia de datos, de información y datos integral, es una estrategia donde todos los componentes de todas las capas están entrelazados. Esto significa que si tú vas a habilitar los primeros casos de uso, tienes que conectarlo con una organización y un modelo organizacional que te ayude a empujar una agenda. Por otro lado, tienes que tener los datos correctos que se requieren para poder ir alimentando esos casos de uso. Después tienes que tener las tecnologías adecuadas para que esos casos de uso y esas necesidades de la empresa puedan ser resueltas. Y finalmente, esto tiene que ir acompañado de una estrategia de cambio, ¿no? Cultural, ¿no? Y la estrategia de cambio cultural muchas veces empieza por la alta dirección, ¿no? Si la alta dirección no es el principal sponsor de todos estos cambios, se pueden morir muchas estrategias de este tipo, porque simple y sencillamente tener la visión clara, tener la estrategia de hacia dónde quieres llegar, pero no acompañarla con un modelo claro de comunicación y de soporte que va, digamos, dirigido desde la alta dirección y va en cascada hacia el resto de la organización, vuelve esto mucho más difícil, inclusive puede ser que se detenga, ¿no? Entonces, hay que reforzar que, pues sí, la cultura es lo último en este modelo de 5 capas que les presentamos, pero puede ser que sea la parte fundamental que acompañe a la parte estratégica, ¿no? de todo este modelo y que sea el que pues, le dé fundamento y le dé fondeo también a todo lo demás, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Macarena, ¿hay más preguntas? Podemos abrir, si no hay pregunta, igual podemos abrir el micrófono también para si alguien quiere dar un punto de vista, un comentario, o complementar, también está abierto el micrófono, ¿no? Si alguien nos quiere comentar alguna experiencia que haya tenido, pueden abrir su micrófono entonces y comentar. Hola, habla Hugo López. ¿Cómo están? Hola, Hugo. Fíjense que a mí me llama mucho la atención estos temas de las organizaciones basadas en datos y que usan los datos para mejorar sus resultados o alcanzar sus objetivos. Y de hecho, como ustedes llamaron a este conversatorio de monetización de los datos, llama mucho la atención. Y yo les quisiera preguntar a ustedes como expertos, me ha tocado estar en algunas webinars y algunas reuniones con estos temas. Y una de las conclusiones es de que en el mercado hay muchas personas y muchas organizaciones que se están dedicando a esto por la importancia y el potencial que tiene para el futuro. Y con esta introducción quisiera preguntarles, ¿cuál sería la clave que ven ustedes? Está claro que la pregunta del negocio es algo que ustedes puntualizaron para partir de ahí.
Pero ¿cuál es la clave para decidir con quién me voy? A lo que voy es lo siguiente. Hablaron de tecnologías y que el Data Driven Organization no es un tema de tecnología, es un tema de estrategia y eso, pero hay muchas tecnologías, hay arquitecturas y hay que hacer la pregunta del negocio. Entonces, ¿cuál es el diferenciador que ustedes ven para decir, por ejemplo, RackN es el bueno? Dentro de todo el paraguas, veíamos hace poco un mapa del Big Data Map, en donde hay un montón de compañías y un montón de soluciones y un montón de asesores y un montón de consultores y desde los grandes, IBM, Oracle, o sea, es un gran paraguas y un gran abanico. Entonces, desde su punto de vista de expertos, ¿cuál es el punto clave para decidir, ¿no? O sea, ¿con quién me voy? No es tecnológico, es de negocio, es de estrategia, pero ¿cómo desenmarañar esto? A ver, déjame darte, Hugo, una perspectiva y luego Toño. A ver, ahora sí que yo vengo del mundo de negocio. Lo que yo me encontré desde que estoy en este mundo es que muchos de los que ofrecen este tipo de servicios privilegian la tecnología. Entonces me he encontrado muchísimos casos de empresas que finalmente lo que te están tratando de vender es una tecnología. Y típicamente cuando nada más te tratan de vender una tecnología, esa tecnología termina, ahora sí que el Ferrari estacionado en el garage. Entonces, de entrada, para mí un criterio muy importante, y por eso pongo la cebolla otra vez, todo este tema de volverse un data-driven organization es un tema holístico. Es un tema que combina elementos de negocio, de organización y de tecnología. Y entonces, ninguno debe de predominar, todos tienen que balancearse. O sea, de nada sirve que tengas un partner, asesor o lo que sea, que sepa mucho de negocio, pero que no tenga el respaldo tecnológico. Al igual que cuidado con un partner que sea un experto en tecnología, pero que no tenga ningún sentido de negocio. Entonces, para mí, o sea, el elemento clave de entrada es esa capacidad de vincular todas las partes de negocio con las partes de tecnología y con la parte de cultura. Y que además lo haga de una manera con un adecuado costo-beneficio. Ese es, en primera instancia, para mí, algo muy, muy importante. Y tengo en 1000 ejemplos, pero no los voy a nombrar para no evidenciar, pero en 1000 ejemplos, inclusive algunas empresas son socios de nosotros, que pues sí, lo que tienen es un martillo y a todo le ven cara de clavo. Entonces, lo que es, insisto, importante es, y también hoy en día las tecnologías cambian a cada rato. Como dijo Toño, nube, híbrido, pues quién sabe cuál sea o sea, depende, ¿no? Y marcas van y marcas vienen. Entonces, ante todo, es muy importante que te ayude a alguien que sepa distinguir objetivos de herramientas, que no confunda fines con medios. Coincido con Estefan. Que tenga un enfoque agnóstico. Yo coincido con Estefan, y no solamente aplica desde el punto de vista con qué asesor me voy a acompañar, también tiene que ver en las marcas tecnológicas, ¿no? Obviamente, algunas de nuestras grandes corporaciones tienen grandes contratos con grandes marcas y queremos, digamos, privilegiar, digamos, esa relación estratégica que tenemos con nuestros partners. Y es válido. Sin embargo, insisto, creo que si vas a tener como primera prioridad a ese socio estratégico con el que siempre has trabajado, adelante, siempre y cuando mapees correctamente y cumpla correctamente los drivers de arquitectura que tú quieres resolver. Yo creo que cada vez más la tendencia de mercado también es el desacoplamiento. Que yo tenga un sistema SAP como ERP no significa que todo lo demás, y sobre todo mi estrategia de datos, tiene que ser SAP. Creo que hay más apertura ahora al desacoplamiento y a buscar alternativas agnósticas que nos permitan esa flexibilidad y esa agilidad que a veces las organizaciones necesitan. Y desde el punto de vista consultivo, yo coincido 100% con Estefan. Yo creo que
mi recomendación es que busques a un aliado, a un partner que te dé ese balance de negocio y tecnología, pero también que venga acompañada con experiencia, porque ahora, el día de hoy, tú levantas una piedra y te sale una consultoría que hace Big Data, o que dice que hace analítica. Pero creo yo que como cliente tienes que tener un poquito más ser un poco más exigente y exigir esas evidencias, exigir esos casos de éxito, preguntar por esas referencias y ver si realmente esta compañía, que ahora, como dices tú, prolifera muchas, hay demasiadas marcas, te ayuden a poder tomar una buena decisión, ¿no? No hay nada mejor que las empresas que te puedan dar este balance, pero además que vengan acompañados con experiencias reales, probadas y referenciables. Y yo agregaría una cosa más. Yo creo que un punto relevante, y yo que lo viví mucho al otro lado, es pues una compañía que te pueda acompañar punta a punta. Ninguna compañía te va a resolver, ninguna consultoría te va a resolver el 100% de las cosas. Pero sí una consultoría especializada en todo este mundo es importante para hacer que lo que se recomienda se vuelva una realidad, ¿no? Y que vaya en línea con lo que es con la estrategia que se recomendó y el plan de ruta, ¿no? Entonces, no solamente dejarlo a nivel de yo te lo recomiendo, sino a nivel de que yo lo he experimentado en diferentes sectores e industrias. Entonces, creo que una compañía que tenga un buen balance entre la parte consultiva y la parte de ejecución, creo que es un factor que es el que hace que el que toma el riesgo del lado, del lado del cliente, pues tenga la seguridad y la certeza de que no se va a quedar parado después de una buena recomendación o una buena consultoría, y que obviamente esta sea basada en su estrategia, no en una marca en particular o una tecnología en particular. Eso es lo que yo agregaría. Acá nos llegó otra pregunta de Luciana. Dice, una pregunta cero data driven. ¿De cuánto tiempo hablamos podría lograr la transformación? Y la segunda es, ¿existe alguna herramienta para evaluar, diagnosticar el nivel de desarrollo o evolución en el tema? Sí. Bueno, yo respondo y si alguien me quiere complementar, adelante. Y de nuevo, como esto no es una receta igual para todos, también la velocidad de transformación va a ser distinta para todos. Y tiene muchas variables, va a depender de qué tanto empuje le está dando a la compañía, el sponsorship, la comunicación, va a ver también si hay dinero suficiente para invertir en las cosas que se quieren lograr, la velocidad con que la organización quiera desarrollar o arriesgarse a ejecutar proyectos, digámoslo así, disruptivos. Entonces, hay una serie de variables. Sin embargo, yo creo que ninguna compañía que está en un estadio naciente podrá aspirar a un estadio, por ejemplo, de práctica corporativa, de este tipo de cosas, en un periodo menor a los 3 años. Por supuesto, durante ese periodo de tiempo, entre los 0 y los primeros 3 años, vas a tener muchos logros. Eso es lo importante, que durante el trayecto vayas cumpliendo hitos, vayas teniendo logros que le den a la organización esa sensación de que se está avanzando y mientras más exitosos sean estos casos de uso, va a dar una sensación de que se está logrando de forma rápida. También tenemos algunas experiencias de clientes que, por ejemplo, en menos de un año, estoy hablando en 6, 7 meses, implementaron su lago de datos, sacaron sus primeros 2 casos de éxito, crearon su organización de gestión de datos, y en menos de un año ya estaban reportando decenas de millones de dólares de retorno de inversión. Insisto, creo yo que esa aspiración que, ahora, obviamente la empresa no podría decir yo que está totalmente transformada, pero definitivamente los hitos que logró en un corto periodo de tiempo fueron suficientemente profundos que permitió que toda la dinámica de la organización creyera en el proyecto y ahora van con un empuje tremendo, ¿no? Prácticamente capturan decenas de millones de dólares año a año y tienen una organización que está constantemente pensando cómo sacarle provecho a los datos. Y eso ha sido, por ejemplo, esta empresa para que llegue a ese estadio han pasado 3, 4 años más o menos de que empezaron. Pero insisto, en los primeros 7 meses lograron objetivos realmente relevantes. Y perdón, Toño, por la interrupción, pero también porque ya es el tiempo. Y bueno, la segunda parte de la pregunta era herramientas de evaluación. Nosotros estamos familiarizados y hemos adaptado, de hecho, 2. Hay una herramienta de evaluación de madurez de Gartner,
y una herramienta de evaluación de madurez del el Data Warehouse Institute, que te formulan una serie de preguntas y te permiten compararte con una base de datos de cientos de empresas, también de tu sector en particular. Y entonces te sirve para decir dónde estás, pero además te marca como hitos que puedes lograr en los siguientes años. Si no tiene inconveniente, me gustaría mostrar ya son las 12, ya es la hora de Chile, sí. Sí, bueno, 12 horas de México. Déjenme nada más concluir todavía tenemos una pequeña lámina, para terminar con algunas reflexiones generales. Hay un libro que si no lo han leído vale mucho la pena, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, este intelectual israelí, que habla de 4 competencias que todos nosotros debemos de desarrollar en este mundo ultratecnológico, ultracambiante y demás, que son las competencias de colaboración, comunicación, pensamiento crítico y creatividad. Y juzgamos que puede ser interesante cerrar esta plática relacionando estas 4 habilidades con la transformación analítica. Entonces, el primer tema, colaboración. Todo lo que hemos hablado no es un tema de TI, no es un tema de negocio, es un tema de colaboración entre TI y negocio. Entonces, es una experiencia, yo vengo del mundo del negocio y sí, siempre los de TI eran un grupo diferente y extraño, y ahora que me he involucrado muchos con gente de TI, resulta que los de negocio somos un grupo diferente y extraño. Bueno, pues tenemos que estrechar la mano y aprender a colaborar mucho más entre ambas áreas. Esto es una iniciativa de ambas áreas. Por supuesto, se necesita comunicar. La gente de negocio típicamente no sabe todos estos temas de datos. Entonces, si eres de TI, cuidado con acrónimos y tampoco, o sea, no le lances acrónimos que tú has escuchado toda la vida a tu contraparte de negocio porque no te va a entender. Y al revés, los de negocio, no supongan que la gente de TI, que no ha tenido necesariamente las experiencias comerciales y operacionales, conocen su terminología. También en este mundo no hay preguntas tontas. Por supuesto, pensamiento crítico. Hay que tener un escepticismo sano con la tecnología. Es importante la tecnología, pero hay que reconocer, cambia constantemente. Entonces, enamorarse de una tecnología en particular puede ser más bien peligroso más que productivo. Y por último, creatividad. Como traté de ilustrar hace rato, toda esta transformación analítica le puede sacar auténtico valor si aprendes a pensar diferente. Y a pensar diferente, pues hay muchas técnicas de pensamiento creativo, pero sí es importante pues, saber que la manera en que tradicionalmente se venían haciendo las cosas, justamente toda la transformación analítica habilita una nueva manera de pensar. Y pues para generar ideas, pues hay que como que salirse de la zona de confort, hay que leer libros de temas que normalmente no leías, averiguar de otras industrias, ir a conferencias de temas que te son ajenos, para pues tratar de alimentar una actitud de creatividad. Bueno, por mi parte, no tengo más que agregar. Les agradezco mucho su presencia. A mis colegas, no sé si quieran todavía algún mensaje de cierre. No, yo creo que hiciste una excelente conclusión, Stefan. También agradecer a la audiencia. Sé que estamos cortito de tiempo. Si hubiesen más preguntas, por supuesto, se pueden poner en contacto con nosotros. Con todo gusto trataremos de guiar esas respuestas que pueden haber quedado pendientes. Bueno, de mi parte igual, coincido completamente con que hay que trabajar de la mano y agradecerles, ¿no? Vamos a dejar, creo que esta sesión grabada, y bueno, abierto el canal para cualquier pregunta que pudiera quedar derivado de esta sesión. Leticia. Les quiero agradecer a los 3 por su buena disposición de acompañarnos en este conversatorio. Les quiero agradecer a todos los participantes. Vamos a compartir la grabación y el material de este conversatorio y como decían mis colegas, vamos a estar abiertos para cualquier duda o cualquier requerimiento que tengan respecto al tema. Y nos seguimos viendo las próximas semanas. Les informaremos de los próximos temas que vamos a estar abordando dentro de este programa de CDO Mentoring. Muchísimas gracias.